lo que estamos viendo es a nivel de Lima, de manera global, la cifra es 40%, 40% de los contagios en un muestreo que hemos realizado durante las 2 primeras semanas de marzo, evidenció que efectivamente 40% de las personas encuestadas tenían la variante brasilera, la que nosotros llamamos P1. Era una mixtura de personas que eran ambulatorias, casos leves, y también algunas personas que estaban hospitalizadas. Estábamos tratando de que fuera algo más o menos representativo. Y lo que también nos llamó la atención es que hay heterogeneidad en estos datos. Hay Lima Este, es la cifra que usted mencionó, de 63% en los distritos de El Agustino, Ate, los que están, digamos, cercanos a la carretera central, y en otras zonas de Lima, como Lima Norte, Lima Sur, 50%, y en el centro de Lima todavía es 25%. Es lo que normalmente ocurre en una ciudad cuando entra una variante de preocupación. Lo mismo ocurrió en Londres, por ejemplo, con la variante británica, y en algunas ciudades de Estados Unidos con esta variante británica. Lo mismo ocurrió en Sudáfrica con la sudafricana, incluso en las ciudades grandes del Amazonas, en Brasil, y ahora está ocurriendo en Lima. Nosotros ya desde enero sabíamos que esta variante estaba entrando por la frontera, que llegó a Caballococha, luego Iquitos, a Huánuco, y estábamos siguiendo toda la ruta hasta la capital. El problema es que ahora desde la capital creemos que se va a diseminar a las otras regiones del Perú. Y justo esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Y esto, díganos, doctora, ¿esto qué significa? Es decir, en términos epidemiológicos, o sea, ¿cuáles son las diferencias? Porque se dice que es más agresiva, o sea, ¿cuáles son finalmente las diferencias? Digamos, ¿es igual o es malo que nos esté ocurriendo esto? Definitivamente que una variante de preocupación entre a una población es una mala noticia, por supuesto, porque estas variantes justamente son variantes de preocupación porque tienen características que las diferencian de las otras variantes y que, como usted menciona, las hacen un poquito más, digamos, poderosas, entre comillas. En el caso de la variante brasilera, hay dos características que le dan ventaja frente a otras variantes. La primera característica es que es más transmisible, o sea, se contagia más rápidamente, con más efectividad. Y eso probablemente explica el enorme número de casos que tenemos ahora, que desbordan nuestros servicios de salud, porque esta variante se contagia muy rápidamente, más o menos el doble que las variantes que hemos tenido circulando. Y la otra característica es el escape inmunológico, que quiere decir que personas que han tenido previamente la infección podrían tener un nuevo cuadro, y esto también lo hemos estado diciendo desde hace algunas semanas. Por favor, no quiere decir que yo tuve COVID y ya estoy salvado, me quito la mascarilla, estoy, por decirlo libre. No, simbólicamente. Ya tuve COVID, me quito la mascarilla. No, y no solamente no se quita la mascarilla, sino que ahora la mascarilla de tela simple no es suficiente. Sabemos que esta variante está recargada, digamos, viene con más fuerza, entonces nosotros tenemos que protegernos mejor. Y la manera de protegernos mejor es con la doble mascarilla, o sea, tenemos que tener eficiencia, pero también tenemos que tener ajuste. Entonces, la eficacia de protección nos la da la mascarilla quirúrgica, pero el ajuste nos la tiene que dar una mascarilla de tela que empate bien con la forma de nuestra cara. Y de lo contrario, esto que tengo puesto ahorita, que es la KN95, que nos da ambas cosas, ¿no? La eficiencia de filtración y el ajuste. Entonces, tenemos que protegernos más, tenemos que tomar más medidas preventivas. Ahora que vienen las fiestas de Pascua, la Semana Santa, lo último que debemos pensar es en estar reuniéndonos y haciendo fiestas COVID. Eso es lo que menos necesitamos en este momento. Lo que más necesitamos es el distanciamiento físico, mantener la burbuja social y tomar todas las precauciones del caso. Ahora, doctora, ¿muere más gente con esta variante brasileña? Es decir, estamos claros en lo que usted dice. Se contagia más rápidamente y, por así decirlo, esquiva la barrera inmunológica que puedan haber desarrollado las personas que ya se infectaron. Pero, ¿produce más muertes? Ya, la información que tenemos en este momento es que esta variante no necesariamente es más letal, o sea, no produce per se más mortalidad, pero obviamente si nosotros tenemos más casos, proporcionalmente también vamos a tener más casos severos y más fallecidos.
Entonces, ese es el tema. O sea, como estas variantes se transmiten más, producen más casos, entonces sí tenemos una mayor amenaza a nuestros servicios de salud que ya están totalmente desbordados. Ahora, para una variante, lo que el virus quiere es quedarse mucho tiempo replicándose en la población. Si una variante tuviera una alta tasa de mortalidad mucho mayor, lo que nosotros llamamos letalidad, entonces esa variante se extinguiría porque poco a poco va matando a todos los susceptibles y entonces no se va a poder transmitir. Esta variante lo que tiene es más transmisibilidad, más contagiosidad y entonces por eso es que tiene más casos y se quedan con nosotros más tiempo y producen más. Sí. Sí, y la vacuna, es decir, la vacuna de Sinopharm, por un lado, que ha causado tanta controversia, y la Pfizer, que son las dos que se están aplicando en este momento en el Perú, ¿nos protegen de la cepa brasileña? Ya. En cuanto a la vacuna de Pfizer, tenemos ya estudios publicados, porque nosotros nos guiamos por las publicaciones científicas que ya están realizadas por pares. Entonces ya nos da cierto grado de confianza. Con respecto a la vacuna Pfizer, sí tenemos estudios publicados que la disminución de la eficacia no es significativa. O sea, lo que sabemos es que la vacuna Pfizer sí nos protege contra esta variante. Con respecto a Sinopharm, es un poquito más nuevo, porque esta combinación de variante brasilera y vacuna Sinopharm la tenemos en el Perú, entonces nosotros tenemos que hacer los estudios. En otros países no les interesa si es que esta vacuna funciona para esta variante, a nosotros sí nos interesa. Entonces justamente estamos preparando estos estudios que se llaman anticuerpos neutralizantes. Vamos a medir los anticuerpos neutralizantes que se producen y su actividad contra los virus primigenios que teníamos circulando inicialmente y cómo funcionan contra esta nueva variante. Lo que pasa es que recién las personas que se han inmunizado, los trabajadores de salud que se han inmunizado, recién están cumpliendo las 3 semanas. Entonces, estamos esperando a tener un grupo de personas que ya hayan sido inmunizadas, que hayan cumplido sus 3 semanas luego de la segunda dosis y posteriormente vamos a hacer estos ensayos para saber si la vacuna de Sinopharm funciona. En Brasil han hecho ensayos con Sinovac, que es una técnica muy similar y aparentemente todavía la eficacia está conservada. O sea, aparentemente, según información preliminar, no tendríamos mayor problema de disminución de la eficacia de la vacuna, pero eso lo vamos a comprobar en las próximas semanas. Ahora, doctora Solari, el tema de la triple dosis, o sea, yo he hablado con gente que ha participado en la investigación, incluso con algunos médicos que se aplicaron la tercera dosis, y la conclusión es que más o menos para que la vacuna Sinopharm sea realmente efectiva o para que aumente su cobertura, digamos, vamos a tener que aplicarnos 3 dosis. ¿Ustedes tienen alguna conclusión? ¿Han avanzado algo sobre este tema? Mire, lo que ha ocurrido a través de toda la pandemia es que la gente ha dado su experiencia personal, su percepción particular de las cosas, y nosotros en el Perú nos tenemos que aprender a guiar de protocolos y de números en poblaciones, no lo que me pasa a mí, sino lo que le pasa a un grupo comparado contra otro grupo, y eso es la ciencia. Entonces, lo que nosotros sabemos es que independientemente de lo que haya dicho las personas que se aplican la tercera dosis, es que en Emiratos Árabes efectivamente han hecho una evaluación preliminar y en personas mayores de 60, que son las que más demoran, digamos, en desarrollar anticuerpos neutralizantes, podría haber algún retraso o alguna disminución en ese desarrollo y por lo tanto les están aplicando una tercera dosis. Lo que nosotros estamos pidiendo es el reporte escrito, porque es importante tener los números. Nosotros nos tenemos que basar en data, digamos, claro, escrita en data confiable, que se puede evidenciar con referencias muy claras. Ahora, una consulta, doctora Solari. Yo sé que no necesariamente usted usted trabaja en el Instituto Nacional de Salud, pero no necesariamente está vinculada al tema de la vigilancia o de la supervisión del estudio clínico de la Universidad Cayetano Heredia y San Marcos. ¿Por qué no se levanta el doble ciego? Es decir, ¿por qué está ocurriendo que hay pacientes o voluntarios que incluso han fallecido, como el señor Juan Quiñones, que se vacunó en octubre, noviembre?
se enfermó el 2 de febrero, ya estaba claro que tenía coronavirus, 2 semanas después se murió. Y hasta el día de hoy no se sabe si recibió placebo, vacuna. O sea, ¿cómo se puede hacer una investigación seriamente así? Si uno de tus voluntarios se murió y no puedes saber si recibió la vacuna o el placebo, y por lo tanto no puedes sacar conclusiones que son absolutamente decisivas de tu investigación. Porque si se te murió alguien que recibió la vacuna de Beijing, estamos ante un problema. Totalmente de acuerdo, Nicolás, y justamente esa es la importancia de seguir los protocolos y los procedimientos que están escritos. En el reglamento de ensayos clínicos, uno ve cuáles son los pasos a seguir para levantar el ciego, y el patrocinador levanta el ciego cuando ve en sus análisis interinos una eficacia superior del producto de investigación, que yo creo que es el caso, por lo que hemos visto en las semanas previas. Aparentemente la vacuna funciona y tiene una eficacia significativamente mejor al placebo. Entonces, en esos casos uno presenta un reporte formal, porque lo que hemos recibido, una vez más, no es lo que se filtró por ahí y lo que algún experto menciona. Claro. No, tenemos que ser formales y tenemos que recibir un informe formal, y en ese caso el patrocinador es el que decide, con ese informe que demuestra la eficacia de la vacuna, decide levantar el ciego y así lo comunica. Y yo creo que en estos días está trabajándose justamente en ese sentido. El reglamento de ensayos clínicos manifiesta todos los procedimientos a hacer y solamente hay que seguirlo. Y yo creo que por el bien, obviamente, de los participantes, que es lo que a todos nos interesa, por su salud, no solamente física, sino también mental, ese es el objetivo, ¿no? Que el patrocinador presente el análisis formal y que solicite el levantamiento de ciego. Y creo que en los próximos días eso es hacia eso se está trabajando. Yo le agradezco mucho a la doctora Lely Solari, pero yo creo, doctora, que ustedes, los científicos, los investigadores, aportan información, pero los políticos tienen que sacar las conclusiones prácticas de esa información. O sea, si estamos hablando de una cepa como la brasileña, que es más agresiva, más contagiosa, que además puede escaparse de la barrera inmunológica que pueden haber desarrollado tanto los vacunados como los ya infectados, hay que repartir mascarillas. O sea, pero y mascarillas de las quirúrgicas y de las KN95. Sí, Concluyo. Sí, de acuerdo, Nicolás. Yo lamentablemente los científicos sí tenemos una manera a veces un poquito tubular de ver las cosas y a veces no somos, por ejemplo, empáticos y no transmitimos los mensajes adecuadamente, pero el mensaje que tú transmites más claro y de lo que ha sido usted hoy día, doctora Lely Solari, es imposible.